Bueno, estamos aquí para continuar lo que es con resolución de triángulos. En esta ocasión vamos a resolver triángulos oblicuángulos, ¿ya? Vamos a continuar, seguimos con trigonometría. Esto es para el curso de quinto de secundaria y para los que deseen saber más sobre trigonometría. Empezamos. Tenemos para resolver lo que son triángulos oblicuángulos, tenemos que tomar en cuenta que ya no estamos viendo lo que son triángulos rectángulos. Eso quiere decir que en triángulos oblicuángulos vamos a tener diferentes medidas de lados, ¿ya? Obviamente que también vamos a tener diferentes medidas de ángulos, ¿ya? En este caso y en este sentido, ninguno de estos ángulos va a tener 90 grados, ¿ya? Solamente eso de los ángulos de 90 grados se ve en triángulos rectángulos. En oblicuángulos ninguno no tiene un ángulo recto, ¿ya? Entonces para eso tenemos esta primera propiedad, ¿ya? Lo que es ley de senos. Aquí está, puede estar escrito de esta manera o puede estar escrito de esta manera, ¿ya? Eso quiere decir que, digamos, aquí, el ángulo B, como ya hemos visto en triángulos rectángulos, ¿no? Su opuesto, su lado opuesto sería B. Del ángulo C, su lado opuesto sería C minúscula. Del ángulo A mayúscula, su lado opuesto sería A minúscula, ¿no? Entonces con esas propiedades se trabaja. Es decir, si yo agarraría un seno de A, también tendría que agarrar su lado opuesto. Lo mismo aquí, si agarro su lado opuesto, un lado A, también tengo que agarrar ese mismo ángulo, ¿no? De la misma letra, ¿ya? Lo mismo pasa en B y lo mismo pasa en C, ¿ya? Pero tienen que tomar en cuenta que tienen que estar trabajando con senos, ¿ya? Aquí no influye o no participa lo que son cosenos ni tangentes. Continuamos. Ley de cosenos. Mayormente esto tomen en cuenta. La ley de senos nos sirve para trabajar, para hallar lados y ángulos, ¿ya? La ley de coseno también nos sirve para hallar, puede ser ángulos o puede ser lados, pero en esta ocasión la ley de cosenos en la mayoría de los casos se enfoca para hallar solamente, en su mayoría, lados, ¿ya? Pero cualquiera de estas dos propiedades sirve. ¿Listo? Estas son las fórmulas de la ley de cosenos. Es decir, si agarramos un lado A, aquí está, un lado A, este lado A va a ser igual a B, al lado B elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado menos 2 por la multiplicación de esos dos lados por coseno del ángulo A, o en este caso lo está viendo ángulo A, ¿no? Es decir, digamos, si aquí trabajo con lado A, también tengo que trabajar con su ángulo A, su opuesto, ¿no? Es similar a lo que es la ley de senos. Con los ejemplos lo vamos a entender a la perfección, ¿ya? A ver, aquí tenemos un ejercicio, nos dice resolver el siguiente triángulo, del cual nos dan, para resolver un triángulo, ya sea rectángulo o ya sea oblicuángulo, siempre tengo que tener tres datos, ya, de entrada. Pueden ser dos ángulos y un lado, también pueden ser dos lados y un ángulo, ¿ya? Cualquiera fuese el caso, siempre necesito tres datos. ¿Listo? Aquí me están proporcionando tres datos. Tengo dos ángulos y un lado, ¿ya? Si yo quisiera saber este ángulo, sencillamente aplico lo que es sumatoria de ángulos, ¿no? La sumatoria de ángulos, aquí ya está. La sumatoria de ángulos interiores de cualquier triángulo llega a ser 180 grados. Aquí está.
¿no? 180 grados. Entonces voy a decir ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. Pero aquí tengo el detalle que ya conozco el ángulo C, ya conozco el ángulo B, ¿no? Entonces solamente lo que ha hecho es despejar y aislar el ángulo para saber cuánto vale ese ángulo que necesito, ¿no? El ángulo A. Continuamos. Cuando quiero hallar el ángulo, digamos el lado, en este caso están queriendo hallar el lado C. Aquí está el lado C. Para eso han utilizado lo que son la ley de senos, ¿no? ¿Por qué la ley de senos? A ver, ¿qué es lo que han utilizado? Seno de A y seno de C, ¿no? Seno de A, aquí está, y seno de C. Seno de A sería 30 grados, ¿no? Aquí está, seno de A, 30 grados. A ver, lo vamos a colocar. Aquí tengo 30 grados. ¿Por qué han utilizado ley de senos? Para utilizar ley de senos es obligatorio tener un dato conocido, es decir, un ángulo conocido y su opuesto. En este caso sí tengo, ¿no? Tengo un ángulo y su lado opuesto. Con ese dato puedo trabajar con ley de senos. Por ese motivo es que aquí han utilizado ese dato, ¿no? Seno de 30 grados sobre el lado A, que vale 6, ¿no? Que va a ser igual a seno de C. Seno de C, seno de 105 grados va a ser o va a estar sobre el lado C. Aquí está, ¿no? ¿Qué se hace luego? Solamente se despeja, es decir, el término que está dividiendo al otro lado pasa a multiplicar, ¿no? Aquí ya lo han hecho directo, pero les voy a explicar. Aquí el lado C se ha pasado al otro lado a multiplicar. Eso quiere decir que el que estaba dividiendo el 6 pasa al otro lado también a multiplicar. Aquí está. Y finalmente, como C se ha pasado a multiplicar a seno de 30, este seno de 30, si yo quiero despejarlo, como está multiplicándose con C, al otro lado pasa a dividir, ¿no? Entonces de esa manera es que se ha despejado el lado C para obtener el resultado, ¿no? Y finalmente también están haciendo referencia a la ley de cosenos, ¿no? Para hallar el lado B, ¿ya? Solamente trabajan con la fórmula, despejan todos los datos que se puede reemplazar y lo calculan, ¿ya? Entonces aquí en este ejemplo han utilizado las tres propiedades que se utilizan para trabajar o hallar los datos de un triángulo oblicuo ángulo. Continuamos, a ver. Nos dicen calcular el lado C, ¿no? Teniendo un triángulo ABC. En este caso nos están dando un dato en radianes. Eso se puede convertir, ¿no? Resolvemos este ejercicio. Aquí ya está copiado. Entonces vamos a tener, a ver, nos dicen en un triángulo ABC. Primero vamos a graficar ese triángulo, ¿ya? No necesariamente ahí, ya. A ver, luego, una vez trazado el triángulo, necesitamos colocar o nombrar cada ángulo respectivo. Digamos, a este lo voy a nombrar ángulo A, ángulo B y ángulo C, ¿no? Ya. Me dice un triángulo ABC. El ángulo A vale un pi cuartos. Ángulo A vale pi cuartos. Ángulo B vale 60 grados. Ya. Y el lado B vale raíz de 6, ¿no? A ver, aquí le voy a colocar el lado B en minúscula, ¿no?
¿no? Porque es el opuesto del ángulo B. Listo, ya está nombrado, ya tengo los datos, pero aquí hay un detalle. Este ángulo, ¿no? Y antes me dice, solamente quiere saber la longitud del lado C. O sea, quiere saber, digamos, si este es el ángulo C, esta longitud del lado C, su opuesto, ¿no? Solamente quiere saber eso, no quiere saber todos los, ¿qué se llama? Todos los datos del triángulo. Aquí lo voy a resolver. Nosotros hemos visto ya cambiar sistemas, ¿no? Digamos hexagesimal, radian y centesimal. Entonces voy a decir, como están trabajando aquí con pi, voy a decir que un pi, sí, un pi radian, ¿no? Obviamente equivale a 180 grados sexagesimales. Ya. Una vez teniendo las reglas de 3 simple ya elaborada, me piden hallar, se ha elaborado esto para saber cuánto vale el ángulo A. El ángulo A está expresado en pi cuartos radianes. Eso es lo que tengo que convertir a grados sexagesimales, como en este caso, ¿no? Grados sexagesimales. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Sencillamente aplicar la regla de 3 simple. Aquí, x va a ser igual a pi cuartos, ¿no? Puedo copiar pi cuartos por 180, ¿no? Sobre pi. No estoy copiando radianes, porque igual si yo copiaría aquí radianes y aquí abajo radianes, pues ¿qué va a pasar? Radianes con radianes se van y así me quedaría el ejercicio. Entonces, ¿qué se hace? Mitad 2, mitad 90. Continuamos, mitad 1 y mitad 45. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Pi con pi se simplifican, obviamente me queda 1. ¿Cuánto me quedaría arriba? 45. Y abajo en el denominador me quedaría 1, pero eso se sobreentiende y no se anota. Entonces ahí tengo la conversión. Aquí, entonces, pi cuartos equivalen a 45 grados, ¿no? Listo, ya está. Continuamos. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer a continuación es el cálculo del lado C, ¿ya? Para trabajar con la ley de senos, sí o sí necesito este ángulo y su lado, ¿no? Porque aquí lo que yo ya tengo es este ángulo y su lado, ¿no? Entonces ya sé ese dato, digamos, ya puedo estar anotando incluso aquí. Voy a decir, voy a aplicar este dato, ¿ya? B sobre seno de B, ¿no? Porque conozco ese dato, va a ser igual a C, en todo caso aquí C, lado C, sobre seno del ángulo C mayúscula, ¿no? Solamente puedo trabajar con 2, no puedo trabajar con 3. Mucho ojo con eso, ¿ya? En la ley de seno se trabaja de esta manera. Obviamente que en la fórmula aquí hay uno más, ¿no? Que sería A, pero solamente se trabaja con 4 datos para despejar un dato. De esos 4 datos necesito saber 3 datos mínimamente para despejar un dato. Puede ser lado, puede ser ángulo. Entonces, en este caso, si sé que vale, digamos, B 60, el lado A vale 45. ¿Cuánto puede valer el ángulo C? Para ello, me puedo venir aquí, un lado, y
voy a saber cuánto vale el ángulo C. Para eso me recuerdo una fórmula conocida donde me decía el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Sería la propiedad de sumatoria de ángulos interiores de cualquier triángulo. Entonces, a ver, ángulo A es 45. El ángulo B vale 60. Más el ángulo C, que no conozco, va a ser igual a 180 grados. Entonces C se queda en el primer miembro y voy a tener 60 más 45 que le van a ir a restar a 180. 60 más 45 son 105. Que le van a ir a restar a 180, voy a tener 75. Y eso es lo que vale el ángulo C. ¿Cuánto vale? Vale 75. Ahora ya conozco tres datos. Aquí. El lado B conozco. ¿Cuánto es? Raíz de 6 sobre seno de B. ¿Cuánto vale el ángulo B? 60. Igual a C. ¿Cuánto vale el lado C? No sabemos. Ese es el dato que tenemos que despejar. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo C? Es el que hemos hallado, ¿no? Vale 75. Listo. ¿Qué se hace? Pues se despeja, ¿no? Voy a tener raíz de 6 por el que está dividiendo en el segundo miembro, pasa al otro lado a multiplicar y voy a tener seno de 75 sobre seno de 60, ¿no? Ahí está. Todo igualado a C minúscula. C minúscula. ¿Qué hacemos? Eso se va a digitar en la calculadora y tendría que tener uno de estos, una de estas respuestas. A ver, vamos a trabajar con la calculadora de 6 por seno de 75, ¿no? Igual, dividido. La división era entre seno de 60. Entonces, seno de 60. Seno de 60 grados igual 1 más raíz de 3. Ese es el resultado que ha botado la calculadora. 1 más raíz de 3. Verificamos las respuestas. A ver, 1 más raíz de 3. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso E, ¿no? Donde me ha quedado como resultado de esta fracción 1 más raíz de 3, ¿no? Que estaba en el inciso E. Listo, ¿no? Entonces con eso se ha llegado a resolver este ejercicio. Continuamos aquí. Y hemos resuelto uno de estos ejercicios. Ahora nos vamos a ir a resolver uno de los problemas. Por ejemplo, este lo vamos a resolver aquí mismo en el texto, ¿ya? ¿Qué me dice? ¿Qué me está pidiendo hallar? A ver, verificamos. Hallar la altura de la torre. Esta incógnita, ¿no? Esta. Quiere saber la altura inclinada de esa torre. ¿Qué datos tenemos? Para utilizar ley de seno, sí o sí tengo que tener un dato, un ángulo y su opuesto, su lado. Ya está, ¿no? Entonces, si yo quisiera utilizar senos, me sirve. Voy a utilizar senos. Opuesto del ángulo B sería B, ¿no? Sobre seno de 53. En todo caso, seno de, todavía como fórmula nomás lo vamos a trabajar, luego vamos a despejar, seno de B igual. Ahora,
aquí A, que sería la altura, ¿no? A sobre seno de A. Listo. Ahora vamos a reemplazar los datos que tenemos. 9.9 vale B. 9,9 sobre seno de B. B vale 53 grados. Igual A, no sabemos cuánto vale A, esa es la incógnita que necesito despejar, pero está sobre seno del ángulo A, que sería 42, ¿no? Entonces ya tenemos esos datos. ¿Qué hacemos? Despejamos. A ver, 9,9 se va a quedar aquí en el primer miembro. El que está dividido en el segundo miembro pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Viene a multiplicar seno de 42 sobre seno de 53. Se mantiene ese denominador. Todo va a ser igualado a la letra A o el lado A que necesito saber. Nos hacemos ayudar con la calculadora y digitamos esos datos. A ver, aquí tenemos 9,9 igual por seno de 60 y seno de 42 igual dividido entre seno de 53. Cerramos paréntesis, igual. Entonces A vale 8,29 igual a la letra o el lado A. En todo caso sería la altura de dicha torre, ¿no? Entonces con eso hemos llegado al resultado. Se dan cuenta que en problemas necesito saber, digamos, ir directamente a lo que me pide, ¿no? Entonces para la siguiente, chicos, vamos a estar subiendo los videos explicativos en pizarra y también haciendo referencia a lo que es triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. Espero que se hayan despejado las dudas y esté quedando más claro lo que es este tema. No es tan complicado, ¿no? Entonces nos vemos.